Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos, gracias por la invitación a este muy interesante e importante foro, porque se ha hablado de temas muy de fondo y lo que acabamos de escuchar es lo que nos preocupa a todas y a todos. Gracias por invitarme aquí, es un privilegio estar en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Muchas gracias por abrirnos las puertas, también a la Fundación, y desde luego es un privilegio compartir con todas y todos ustedes esta mesa y con quienes hoy nos acompañan en domingo. Quiere decir que si estamos aquí es porque nos preocupa y nos ocupa y nos comprometen los asuntos públicos. Es lo primero que yo diría. Mi primera conclusión es: debemos ser optimistas sobre el futuro de nuestro país, porque si no hubiese el interés, el compromiso, la disposición de las y los ciudadanos como son ustedes, pues no podríamos hacer nada. Tendríamos un foro entre nosotros nada más. Yo veo, aquí se ha dicho una cosa muy importante: las agresiones, violaciones a los derechos humanos, los atropellos a quienes transitan por nuestro territorio, no es un asunto para los especialistas en migración, es un asunto que tiene que ver con nuestra dignidad humana. Cualquier persona a la que en nuestro territorio le hagan eso, sea mexicana, mexicano o no, es algo que nos compete a todas y a todos. Y aquí retomo algo que decía el padre Olalinde ahorita. En la medida que una sociedad permite que sucedan esas violaciones, atropellos a los derechos humanos, de quien sea, en esa medida esa sociedad está permitiendo y haciendo crecer su propia destrucción. Nosotros allá en la ciudad decíamos en 2006 que llegamos al gobierno: ¿quién en la ciudad está atendiendo a los migrantes? No existía ni siquiera una oficina. Vaya, no existía el tema. No existía. Nada más que la Ciudad de México tiene casi 400,000 migrantes del Distrito Federal en Estados Unidos. Y segundo, tenemos un flujo probablemente de un número similar de personas que vienen del resto del país o de Centroamérica o de otros países incluso más lejanos, que transitan por la Ciudad de México y van hasta Estados Unidos. Entonces resolvimos crear una secretaría para ver eso y definir una política pública, porque pues, ¿de qué sirve que hagas una secretaría? Eso es un instrumento. Lo que importa es cuál es la causa, el fin, el objetivo. Entonces lo que hicimos fue poner oficinas en Estados Unidos, empezar a ubicar a los migrantes de la Ciudad de México que están en Estados Unidos, abrir casas en Estados Unidos con 1000 limitaciones, porque ya nos dimos cuenta de muchos problemas. Nos ponen muchas trabas legales de todo tipo, para el manejo de recursos, para el manejo de trámites, en fin. Es obvio que a las autoridades en Estados Unidos no les interesa ni les conviene que crezca una red efectiva de protección a los derechos de quienes habitan allá, que no porque estén allá dejan de ser ciudadanos mexicanos. Ese es el punto de partida. Bueno, se hizo todo eso y después vimos que necesitábamos una ley para atender qué cosa y cuáles son las obligaciones de las autoridades respecto a los migrantes, sea que transiten por nuestro territorio o que siendo originarios de nuestra ciudad vayan a otro territorio. ¿Ya no tenemos obligaciones? Sí tenemos obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto a los ciudadanos mexicanos en el exterior, en la condición migratoria que tengan, sea esta admitida o no por el país del que se trate, en este caso Estados Unidos? Entonces se hizo una ley que ya se aprobó, que ya está en vigor, que lo que hace es establecer cuáles son las obligaciones del Estado, léase, las instituciones del Estado en la Ciudad de México, llámese Poder Judicial, Poder Ejecutivo, o en su caso, lo conducente, el Poder Legislativo. ¿Cómo las vamos a hacer efectivas? ¿Y qué derechos tienen las personas? Porque en el momento que a alguien le dices tú no eres ciudadano o ciudadana de este país, se ha hecho por tradición, porque recuerden que nuestra regulación sobre extranjeros tiene un alto contenido anti-extranjero. El artículo 33 fue diseñado contra las intervenciones. No se les olvide que
Tenemos 2 embajadores de Estados Unidos que ordenaron el homicidio de 2 presidentes de México, el presidente Vicente Guerrero y el presidente Francisco I. Madero. Entonces, esa legislación está hecha en contra de las grandes potencias y de su presencia en nuestro país. Por eso nuestra legislación desde el siglo XIX es una legislación que tiene un peso muy grande contra los extranjeros. Pero hoy estamos en el siglo XXI, ya es otro enfoque. Entonces, lo que se hizo en esa ley es decir, todo aquel, por el hecho de ser una persona, que esté en nuestro territorio, tiene derecho a debido proceso, tiene derecho a la defensa de sus derechos, aunque su condición migratoria no sea aceptada por el Estado mexicano. Dicho de otro modo, si tengo yo a alguien que viene de Centroamérica y que pasa por la Ciudad de México, hoy nosotros tenemos la obligación de protegerte. Desde luego me queda muy claro que no lo estamos haciendo al 100%, esto acaba de empezar, llevamos poquito más de un año, pero tiene que ser la dirección que sigamos, en razón de que imaginamos una sociedad en donde los derechos y las libertades de todas y de todos, incluidos quienes están en tránsito o habitan en la ciudad, aunque no tengan su condición migratoria resuelta por el Estado mexicano, tienen derecho a lo mismo. Y en alguna medida importante, la forma en que tratas a tus migrantes califica el género de sociedad que tienes. Solo les pongo un ejemplo para tratar de ilustrar lo que digo. Hace algunos años, ustedes recordarán que en la ciudad de Los Ángeles hubo un apagón. Casi todos tenemos algún pariente allá o algún conocido. Entonces nos enteramos por vías familiares directas de lo ocurrido. Se fue la luz. ¿Qué ocurrió? Se vio una ola de violencia como casi nunca se había visto. Es decir, hubo saqueo de tiendas, hubo todo tipo de violencia. Se incendiaron vehículos. La reacción del gobierno fue naturalmente meter a la Guardia Nacional, en fin. ¿Por qué pasó eso? Porque es una sociedad desintegrada por etnias. O sea, ustedes van en un vehículo y dicen, esta es la parte de los mexicanos, esta es la parte de los chinos, esta es la parte de quién sabe quién. O sea, ahí no hay una comunidad, sino son como diferentes guetos organizados por nivel de ingreso. Y eso hace que esa sociedad, que también trata muy mal a los migrantes, ojo, Estados Unidos no tiene más de 150 años, todos ahí son migrantes, y debo decir, muy recientes. Entonces, una sociedad que se organiza sobre la base de la violación sistemática de derechos humanos, del atropello contra el más débil, es una sociedad que tarde que temprano va a un gran fracaso. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de que no ocurra eso en nuestro país. Ya sé que ocurre, ya nos lo dijiste tú lo has vivido en carne propia. O tú desde el enfoque del instituto, o el padre Solalinde protegiendo a la gente. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué vamos a hacer para que eso no siga ocurriendo? ¿Qué política pública vamos a hacer? ¿Qué instituciones debemos crear? ¿Qué cambios a las leyes hay que resolver? No nos podemos de ninguna manera conformar con la corrupción que estamos viendo y con lo que estamos observando de nuestras instituciones, porque las instituciones son una creación humana. Todo lo que está ocurriendo depende de cómo nos organicemos, de qué resolvamos y de qué tipo de sociedad queremos hacer. Entonces, me pareció muy interesante el tema de migrantes porque califica a toda la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad tienes? Entonces decía yo, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? Bueno, el Instituto de Migración está absolutamente agotado. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que pensamos que se debe hacer? Tenemos que hacer un órgano colegiado con mayoría de la sociedad civil. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Me parece que no hay ningún impedimento absolutamente para poderlo lograr de esa manera. Antes se ponía en gobernación porque era el instrumento de control político sobre nacionales y sobre extranjeros. Pero hoy lo que queremos no es controlarlos políticamente, lo que queremos es garantizar sus derechos, por todo lo que acabo de decir. Entonces tiene que ser un órgano colegiado. Mayoría sociedad civil. ¿Qué sociedad civil? La que tiene compromiso con la causa. Quienes han organizado los refugios,
los albergues, quienes han luchado por esos derechos son los que deben estar ahí. No es una representación partidaria, sino respecto al compromiso y a lo que se ha mostrado por parte de las organizaciones de la sociedad civil.